palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, saludos desde acá, desde San Pedro. Les habla su hermano y amigo y servidor, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Continuamos con nuestro estudio aquí en la carta a los Corintios. Nos es necesario considerar un asunto bien importante, ¿no? De lo que estaba aconteciendo ahí en la iglesia en Corinto, la ubicación, qué es lo que había ahí en Corinto. En el capítulo en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo cuando llega a Corinto dice que miró tantos templos, ¿verdad? Ahí a tantos dioses equivocados que tenían demasiados templos a dioses paganos. Espérenme porque anda un poquito descargado el teléfono. Y la situación era bien seria, mi hermano, mi hermana, lo que le rodeaba a la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Vamos a ver unas imágenes para que nos demos una idea de lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje el día de hoy, porque en realidad la iglesia de Corinto estaba rodeada de tantos ídolos, tantas imágenes, tantos dioses falsos, que dice en la epístola o en la carta en el libro de los Hechos, que había un altar que decía al Dios no conocido. Por si acaso se les había pasado uno que no habían puesto un altar para él, ahí había un altar que decía así, de esa manera, al Dios no conocido. Y en base a esa situación, en base a ese letrero que tenían ahí, Pablo decide presentarles el evangelio. Miren, vamos a ver las siguientes imágenes para que tengamos una idea de qué es lo que el apóstol Pablo está hablando, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Todo lo que envolvía a la iglesia en Corinto. Con razón, en realidad, unos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pedro, y así sucesivamente, ¿no? Estaba dividida porque en realidad la influencia de tantos templos ahí, unos adoraban a la diosa Diana, otros adoraban a otra deidad, a otro dios, al dios fulano, sutano, y quizás otros eran, nosotros somos del Dios no conocido. Pero esa era la situación, esa era la influencia. Tenemos que recordar el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando. Está discutiendo la división que había en la iglesia, que unos decían, nosotros somos del apóstol Pedro, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo, nosotros somos, no sé, quizás de Santiago o así sucesivamente, ¿no? Y es una realidad en el día de hoy, tanta división, tanta denominación, tanta religión, y dicen muchas personas, es que hay tantas iglesias, la mera verdad, y cuál es la correcta, ¿no? En verdad, vamos a ver la influencia que tenían estas personas, bien rapidito. Miren, esta es una imagen que encontré en el internet y son de cosas que hay allá en lo que era la iglesia de Corinto, ¿verdad? Esta es otra, como pueden ver, las estatuas ahí desnudas, ¿verdad?
Esta es otra, muchas estatuas ahí que había sin cabeza, ahora es de un museo, ¿verdad? Pueden ver esas y acá está esta otra imagen, miren. Una mujer como en el centro de una concha o quién sabe, pero todos estos artefactos, yo los conseguí en internet. Dice que son de museos que están ahí en Corinto, lo que era la iglesia de Corinto. Aquí podemos ver otra, otra imagen de figuras que tenían, miren, no sé, y la mera verdad me llama la atención toda la influencia de estas cosas, ¿no? Que se han infiltrado en la iglesia católica. Creo que arrastraron todo eso de la iglesia de Corinto. Roma, lo mismo, ¿no? Roma también estaba llena de todas estas estatuas. Aquí pueden ver, este es en un portal de una puerta, quizás de un templo, no lo sé. Pero también ahí tienen la imagen de una mujer, quién sabe qué diosa era, quizás era en el templo de la diosa Diana, no lo sé, pero son imágenes que que colecté ahí del internet. Sí, aquí tenemos esta otra, miren, es en un muro, como en unas paredes, esta imagen con tantas figuras, hay mujeres, hay hombres, hay niños y bueno, esta es una parte de la otra imagen donde se miran las estatuas esas sin cabeza y ahí las tienen todavía, ¿no? No creo que las adoren, pero ahora son descubrimientos arqueológicos. Esta es la misma de otro ángulo. Pueden ver allá las imágenes allá atrás, las imágenes primeras, estas. Sí, este, miren, este era otro dios, una mujer ahí con, parece cuerpo de perro, con alas, pero bueno, ah, será que era una mujer bien perrona ahí en Corinto, pero bueno. Y las ruinas de los templos, ¿no? Es interesante en realidad. Ah, es interesante toda la idolatría que envolvía al- a la iglesia de Corinto. Debemos de tener en mente, tenemos que poner nuestra perspectiva en lo que estaba ocurriendo para poder entender lo que el apóstol Pablo, o para ilustrar un poquito más el pasaje de lo que vamos a ver esta mañana. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En tus manos nos depositamos, Padre Santo. Gracias, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo y háblanos, Señor, ministranos, que tu palabra tome vida en nuestros corazones, en nuestro ser y transforme nuestros corazones, que nos hagas ver, Señor, con más claridad este pasaje. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, Jorge, Sofía, Elmer, bendiciones. Gusto de verlos por acá. Sí, gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos. Vamos a la lectura porque ya es tarde y ¿qué le hice? ¿Qué pasó acá? A ver. Ay, Padre mío. Ok. Andaba un poquito salido. Nos quedamos en el versículo, ay Dios mío, sí, tenemos al Señor como también algunos, en el versículo 9, ayer, creo que no pasamos de ahí.
Acuérdense que les estaba dando el ejemplo de de lo que aconteció del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo la columna de fuego de noche y a pesar de que todo el pueblo de Israel salió de Egipto por el poder de Dios, no todos entraron a la tierra prometida porque murmuraron, porque se rebelaron contra el Señor. Y dice aquí en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraban una y otra vez y le decían a Moisés, ¿verdad? Que estaban hastiados de comer ese maná, ¿verdad? Ese pan tan liviano, decían, estaban asqueados. Y pudimos ver una aplicación para el día de hoy en nuestros tiempos de que hay personas en realidad que están asqueadas de las cosas espirituales del Señor, están asqueados del Evangelio. Hay personas que les es algo asqueroso, que no quieren nada de que ver con la doctrina, no quieren nada que ver con las cosas de Dios, no quieren hacer caso acerca de la salvación, piensan que la condenación es quizás algo religioso, algo solamente que el pueblo, la gente se ha inventado, ¿no? Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miramos esos pasajes en el Antiguo Testamento el día de ayer, no vamos a volver ahí. Solamente vamos a recalcar por las personas que quizás miren este estudio y que nunca han leído la palabra de Dios y no saben en realidad a veces ni de lo que estamos hablando, de qué serpientes se está hablando aquí, ¿verdad? De qué es lo que hacían arriba, de que se levantó el pueblo a jugar. Eso de jugar no habla otra cosa más que se levantaron ahí delante del becerro que Aarón les formó y se levantaron a adorarlo y a cometer actos inmorales, sexuales. Tuvieron orgías ahí delante de esta imagen de un becerro y en realidad algunos se vendieron a la fornicación ahí delante de estos ídolos porque eran costumbres que traían de allá de Egipto, ¿verdad? Y cayeron en un día, dice, 23,000 personas. No tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Dios mandó unas serpientes venenosas que mordían al pueblo cuando estaba en su pecado, en su maldad, separados de Dios, en las fornicaciones de los deseos de su carne, y muchos murieron por las serpientes, ¿verdad? Luego dice en el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos hace una advertencia, ¿no? Y debemos de tener cuidado. Que el que piensa estar firme, miremos que no caigamos, mi hermano, mi hermana. Estas cosas son como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado, dice, los fines de los siglos. ¿Por qué dice este pasaje eso? Porque en realidad todas estas cosas el Señor ya las había prometido, las había hablado por sus profetas, de la salvación, de la venida de Jesucristo, ¿verdad? De que Dios en un día iba a quitar la muerte, a destruirla, a vencerla y a darnos esa esperanza que en la simiente de Abraham,
en la simiente de David serían benditas todas las naciones de la tierra y que él iba a reinar, iba a tomar el trono de David eternamente. ¿Sí? Ya las había hablado el Señor y dice, ¿verdad?, que ahora ya nos ha alcanzado esa esperanza que Dios hablaba en el Antiguo Testamento y que ya se ha cumplido en Jesucristo. Amén. Por eso dice así que el que piensa estar, no, acá arriba. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a quienes ha venido ya en este tiempo, ¿no?, la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, que Dios había prometido que era para los fines de los siglos, ¿verdad? Ya estamos en el final, mi hermano, de este mundo, ya estamos al final de que Dios comience a terminar, ¿verdad?, el misterio de la vida del ser humano, cuando Jesucristo venga por su iglesia y venga y establezca su reino milenal. Serán verdaderamente los últimos siglos y estamos a la expectativa de mirar a nuestro Señor en las nubes, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En ningún momento está diciendo que Dios va a darnos tentación, ¿verdad? Porque dice, sino que dará también juntamente con la tentación. O sea, esto no quiere decir que Dios nos va a dar la tentación, ¿ok? No lo malinterpretemos. Acuérdense, fue escrito en el griego y en la traducción se pierde un poquito el sentido, ¿sí? Y dice, sino que dará también cuando sean tentados, ¿verdad? Nos dará juntamente, cuando venga la tentación, Dios nos dará la salida para que podamos soportar, ¿sí? Para poder salir de ahí. Pero en ningún momento está diciendo que Dios es el que da la tentación y que Dios da la salida, ¿no? En ningún momento Dios viene y te tienta, mi hermano, para ver si vas a pecar. Que sí, quizás dentro de su voluntad permitiva le permite a Satanás que te tiente cuando hay algún asunto que tienes que corregir, cuando hay algún asunto que Dios quiera trabajar en tu vida. Satanás es el que nos tienta, mi hermano, no es Dios. Pero aquí el pasaje, de la manera que se tradujo, como que le da la impresión de que Dios, cuando Dios da la tentación, te da también juntamente la salida. Está un poquito mal interpretada la traducción. Vamos a ver la Biblia múltiple. Estamos en Corinto. Ahorita les pongo toda la página. Ahí dejen y lo encuentro. Primera de Corintios, capítulo 10. No la miro. Ahí estamos. Ok. Todo se me descontroló. Ayer se me apagó la computadora. Ay, necesito ver qué versículo era. Ok, era el versículo 13. Bien, versículo 13. Vamos a ver. Vamos a ver en la nueva versión internacional, porque a veces tenemos muy bien explicado. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, esto está más correcto, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta está más correcta. Vamos a ver la de, ¿qué es? Dios habla hoy. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable,
y puedan ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por lo contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Muy, muy, muy mejor acomodado, ¿no? Mucho mejor acomodado esas traducciones. Le da más sentido porque tenemos que tener cuidado, mi hermano, mi hermana, porque miren cómo se lee aquí la última parte voy a leer, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, ¿sí? Está como que dice que Dios nos da la tentación al mismo tiempo que nos va a dar la salida, ¿sí? Se puede malinterpretar, pero Dios no tienta a nadie en esa manera, mi hermano, mi hermana, es Satanás que viene y seduce a las personas. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Aquí estamos. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Esta palabra sensatos se puede, creo que estaba acá. Espérenme, voy a ver si... Ok. Bueno, no la van a poder ver ustedes ahí completamente. Pero se los voy a decir. Eh, tenemos que recordar en dónde se encuentra la iglesia de Corinto, en una ciudad llena de dioses y de ídolos, ¿ok? Tengamos cuidado de lo que creemos y pongámonos a la luz del evangelio, mi hermano. Así que el que piensa estar firme dice, mire que no caiga. Esa palabra insensatos en el griego, ahí cómo está. En el griego, miren, en el griego es crino, ¿sí? Y se traduce esa como de insensato, se dice como distinguir, decidir mentalmente y judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer, justicia, ¿verdad? Juez, juicio, juzgar. En realidad lo que el apóstol Pablo está diciendo en esa parte, ay, ando perdido un poquito. Lo que en realidad está diciendo acá, dice, como a insensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Esa palabra va unida con esta de juzgar. ¿Ok? Porque también se puede traducir como un juez, ¿verdad? Entonces, como a personas que tienen buen juicio, ¿verdad? Que tienen buen juicio, les habla, dice, juzguen vosotros lo que digo. O sea, sabiendo que ustedes saben juzgar las cosas, juzguen lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Acuérdese que está hablando de la idolatría aquí arriba. Vamos a ponerle un azulito para que se resalte. Sí, está hablando de
idolatría. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría como a sensatos o sabios, o sea, como personas que tienen buen juicio, que entienden, que saben a tener buen juicio, así como un juez, y hacen lo correcto. Les hablo, juzgad vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Sí, y no a Dios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aguas, mi hermano. Tremenda situación, ¿no? Vamos a ver de vuelta para que miren lo que está aconteciendo en Corinto. Miren todo lo que los rodeaba, mi hermano. Vamos a las imágenes, estas otra vez. Miren todo lo que los rodeaba, la idolatría. Sí, esas imágenes ahí son ídolos, son dioses que estaba ahí la influencia de todos esos ídolos, de todos esos dioses, de todas esas imágenes, y de una manera y de otra tenían influencia, culto religioso, por así decirlo, aunque falso, vano, del engaño de Satanás, pero eran arrastrados a todas estas imágenes en unos cultos religiosos de doctrinas de demonios, ¿no? Imagínense, o sea, toda esa idolatría que estaba ahí en Corinto, mi hermano y mi hermana, mucha influencia en realidad como para arrastrarlos. Vamos aquí a la... Sí, debemos de considerar eso, debemos de considerar lo que Pablo está diciendo. En el capítulo anterior ya habló acerca de los ídolos también, acerca de lo sacrificado a los ídolos, que para él nada de eso le era de tropiezo, que él tenía la libertad que tenemos en Cristo. Dice, yo puedo comer, yo puedo entrar a algún lugar de esos mientras él está firme en el Señor, ¿verdad? Él sabe en quién ha creído, en quién está su confianza, y sabe que esos ídolos no son nada. Pero que si el hermano débil lo mira haciendo eso, va a ser arrastrado, va a pensar que todavía la adoración a los ídolos es acepta, que se puede ejercer, aunque él no la ejerza, ¿verdad? Y también que si come lo sacrificado a los ídolos, dice, de todos modos esas cosas nada son. Él puede comer o no puede comer, dice, pero por el débil, para no hacerle ocasión de caer al débil, mejor no comemos, no como, ¿verdad? Aunque nada le afecta en su salvación, porque eso, la mera verdad, no tiene nada que ver con la salvación. Es como les decía, hay mucha gente cristiana en realidad que no te ponen un pie en una iglesia católica aunque los invite su propia madre o su padre o su tío, sus familiares, porque piensan que van a entrar a una sinagoga de Satanás. ¿De qué son esas imágenes? Tú entras ahí y no las adoras. ¿Sí? Te sirve para agarrar experiencia, para que mires las cosas que creen estas personas y puedas tener en realidad tu defensa y presentar el Evangelio con más poder, para que el Evangelio de Cristo resplandezca y entiendan que ellos, que todo eso es vano, es falso, es mentira.
Un solo mediador tenemos entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. No necesitamos a San Caralampio, a San Filimón, a San Tropiezo, San Pedro, San Judas, a nadie de esos necesitamos que intercedan por nosotros ante Dios. Y verdaderamente esa influencia de los ídolos, ¿verdad? Viene desde años atrás, mi hermano, mi hermana. La gente verdaderamente es arrastrada por esas cosas, seducidos por Satanás, convencidos de que debe de haber algo espiritual en esas cosas. Dios nos guarde en realidad, que Dios nos ayude. Y es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo de esas cosas, ¿no? Antes digo que los gentiles lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor como somos más fuertes que Él. Tremenda situación en realidad lo que les está diciendo. Porque había esas cosas en la iglesia, mi hermano, mi hermana. Las había. ¿Sí? Sí las había. Luego dice aquí el siguiente, en la parte esta, otro tema aquí. Hacer todo para la gloria de Dios, dice el Pablo. Todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, ¿no? Pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? El bien de la otra persona. Acuérdense que dice Jesucristo que la ley, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, todas las cosas son de Dios. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, ¿verdad? De todo lo que se te ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Mas si alguien te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, aunque no tiene nada que ver con tu salvación, ¿sí? Aunque no tiene nada que ver con tu salvación, no te afecta en nada, no lo comas por causa de la conciencia, no tuya, ¿ves? Porque todo nos es permitido, pero por la conciencia del otro, la conciencia del débil. Porque ¿qué va a decir? Mira, y supuestamente es cristiano y comió de eso, mi hermano, mi hermana. ¿Y cuánto tenemos esto más en nuestro país? Bueno, al menos en México, no sé si en otros países también. Pero en México tenemos las costumbres. En México tenemos las costumbres de, de ponerle ofrenda a los muertos. Y después de esos días, la gente come lo que ponen ahí en las ofrendas. Ahí sí, mi hermano, mi hermana, no porque va a afectar tu salvación, no porque te vas a perder, no porque te vas a ir al infierno si las comes, pero por cuanto en realidad esas cosas son ofrecidas a los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué de bueno hay en el Satanás? ¿Qué es lo que te puede dar bueno Satanás? Pura mentira y engaño. Y de esas cosas, esas ofrendas a los muertos, es de mentira y engaño. La gente está engañada. Nadie viene de los muertos para acá, mi hermano, mi hermana. Que si hay
sombras en tu casa, que si se mueve esto, que no, que si alguien vino y se sintió cuando se acostó en mi cama. Mi hermano, no es tu abuelito, no es la persona que vivía ahí en esa casa, que si a alguien lo mataron y ahí anda el alma penando, no es eso, mi hermano, son demonios que andan ahí rondando para engañarte. Sí. Te platican la historia que en una casa que compraste ahí mataron a alguien, que la esposa y su amante de una persona se levantaron y la esposa mató al marido juntamente con el amante, mataron a su esposo, la señora, con tal de que dejara en paz a la mujer y se fuera a gusto, tuviera sus relaciones con su amante. Porque sí pasa, mi hermano, algo bien cerca en una persona que conocí hace muchos años, pasó así. A ella le mataron a su hermano y fue su cuñada misma con el amante. Lo hicieron picadillo en su cama, mi hermano, mi hermana, con tal de irse esta mujer con el amante. Llegó hasta tal grado que sí lo hizo. Sí. Y y luego, ¿para qué? Después alguien compra, se me había olvidado de qué estaba hablando, perdón. Alguien que compró esa casa y van a decir, no, es que aquí mataron al señor de la casa, lo mataron. Y esos ruidos son, anda aquí quizás el alma de la persona ahí, ¿verdad? Y espanta, y bueno, porque ha de estar molesto que no quiere que nadie viva en su casa. Mi hermano, mi hermana, mira, en primer lugar, lo mataron por la influencia de Satanás en las personas. Y para que la gente crea en toda esa mentira que ahí anda el muerto, Satanás manda a un demonio, a dos o a una legión de demonios ahí, que hagan ruido, que muevan cosas, que toquen esto, que toquen aquello, y que hagan creer a las personas que ahí anda el alma de la persona. Y te ponen todas esas cosas y te influencian de tal manera, y detrás de todo eso en realidad no es otra cosa más que Satanás ahí manipulando esas creencias en las personas. Y vamos a lo que quería decir, el énfasis es si, ¿verdad? Si en realidad en el rango espiritual, mi hermano, mi hermana, el engaño de Satanás siempre va a estar ahí. ¿Sí? Es bíblico, las personas no vienen, no pueden pasar de allá para acá y no puede andar el alma de la persona. Una persona muere, si muere en sus pecados, se va al Hades, al infierno, mi hermano, a la sala de espera para el día del juicio. Si una persona muere en Cristo, se va a la presencia del Señor. Pero si estuvo involucrado Satanás para matar a alguien, ¿sí? Es Satanás mismo el que seduce a las personas, las engaña, les susurra en el oído que ahí anda el espíritu de la persona, y Satanás ahí pone un demonio que ande haciendo ruidos, que ande moviendo cosas, que le meta temor a las personas. Pasas por ahí y sientes, si quizás te pase el ángel así, el ayudante de Satanás pase y te toca y se te hace chinito el cuero. Porque son demonios, mi hermano, no es el espíritu de la persona, no caigamos en esas cosas, ¿no? De la misma manera, los que sacrifican cosas a los ídolos, nada son, los sacrifican a los demonios, porque detrás de todo eso está el engaño de Satanás. Si le pones un vaso ahí de cerveza o de alcohol o de vino y miras que el vaso bajó a la mitad, tú no sabes si algún demonio de Satanás lo hizo o le tomó ahí y le bajó a la mitad, y ya crees que vino tu abuelito, tu tío que era bien borrachín, vino y le gustó la ofrenda que le diste, que le tomó a la mitad del vaso que le dejaste ahí. Y detrás de todo eso, ¿qué está? El engaño de Satanás, mi hermano, mi hermana.
La gente verdaderamente a veces caemos en la ignorancia. Ignoramos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en las alturas, mi hermano. Satanás es un ángel y puede venir y puede moverte un vaso o algo que esté en la mesa, te lo puede mover, te lo puede tumbar, si Dios se lo permite. Y ya dices que ya vino tu suegra ahí, que no te deja en paz, que anda penando, y mándale a hacer unas misas, ponle veladoras, hazle esto, aquello. Mi hermano, por la ignorancia que tenemos, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la pereza que el hombre tiene, las personas, en realidad hay personas que se dicen que creen en Dios y no creen en la palabra de Dios, no la tocan, no la agarran, no la leen. Y creen en Dios, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios y no se meten a conocer a Dios a través de su palabra. Hay muchos haraganes, mi hermano, mi hermana, falta de conocimiento de la palabra de Dios, que caemos en tantas cosas absurdas en realidad. Ay, no alcanzo a mirar los comentarios que pusiste, Sofía, perdón. Estamos trabajando más, al rato lo miramos. Sí, bendiciones. A Manuel Díaz, buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarte, por acompañarnos, perdón. Ya me emocioné, ya me encarreré, mi hermano. Sí. Y dice aquí que la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo no y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado como aquellos de que doy gracias? A ver, por aquello que censurado. Vamos a verla esta, el 30 en la versión esta de la... A ver, dejen y les ponemos acá, internet, aquí. Le cambio bien rapidito. El 30. Esa palabra censurado. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Habla de eso. El censurado es como de condena, ¿no? Si no doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? A ver en inglés. For if I by grace be partaker with, why am I evil spoken of for that, for... Ay, no, miro. Mi inglés está terrible, cada día está peor. Why am I evil spoken of? Sí, está media difícil, no lo entiendo bien en inglés. Es que tengo la New King James y ya esa versión ya tiene un lenguaje muy antiguo, un inglés que ya no se ocupa. Nos quedamos con esta. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Está mucho mejor en realidad. Ay, la cerré. Está mucho mejor. Ay, ¿cuánto tiempo llevo? A ver. 45, ya le vamos. Si lo acabamos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Sí? Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, ni el de muchos, para que sean salvos. Sino el de muchos, perdón, dije ni el de muchos, sino el de muchos. Procura el beneficio de muchas personas o de los demás para que sean salvos. Aquí concluimos. Vamos a quiero comentar una cosa. Yo una vez le daba ejemplo a un amigo. Yo por muchos años estaba en una relación y viví mucho tiempo con una persona. Y cuando el Señor me alcanzó, yo no tenía intimidad para nada por muchos años con esta persona, pero vivíamos en la misma casa. Y ante los ojos de todas las personas, pues era una relación, era una situación seria. Y me acuerdo cuando compartía yo con un amigo, y si estás mirando esto te vas a acordar, que decía, o sea, el testimonio, ¿no? El testimonio. Aunque yo sabía la situación cómo estaba, yo sabía que me guardaba para el Señor y todo. En realidad, le decía, pero el testimonio, ¿no? Lo que la gente mira es lo que tenemos que considerar, le decía. Es como si fuera pecado comer carne, ¿verdad? Y a mí me miran en una taquería ahí sentado donde venden tacos, aunque yo no estoy comiendo tacos de carne, pero yo estoy ahí en una taquería y le digo al taquero, ¿sabes qué? Dame unos tacos nada más con cebolla, cilantro, limón, le voy a echar rabanito picado y pepino y es todo. Pues lo único que quiero en mis tacos. Y yo estoy ahí en una taquería, mi hermano, donde los tacos son de carne. Y la gente me mira y me dicen, mira el que predica que no debes de comer carne y ahí está en la taquería. Aunque mis tacos no son de carne, aunque no estoy comiendo carne, en realidad son tacos, estoy haciendo una ilustración, ¿no? Aunque mis tacos son nada más de cebolla, cilantro, guacamole y rabanitos ahí y pepino con limoncito, es todo lo que estoy comiendo, pero estoy en una taquería, mi hermano, mi hermana, y por la conciencia del otro, la conciencia del que no sabe lo que está pasando, y por el testimonio de que es una apariencia de que yo estoy predicando que no se debe de comer carne, y aunque yo no estoy comiendo carne, pero ¿qué hago en realidad en un lugar donde se vende carne? ¿Sí? Es lo mismo. Mi hermano, yo tengo permitido por el Señor entrar a una cantina y puedo pedirme ahí un vaso de agua o un refresco sin tomar vino para nada. Pero ¿qué es lo que va a mirar la gente en mí? Es un mal testimonio y la gente va a pensar que estoy echándome unos tragos ahí en una cantina. Yo puedo entrar a un bar y pedirme un vaso de agua o un refresco, es todo, y sentarme ahí y hablar con un amigo. Pero el testimonio. Aunque yo estoy consciente de que estoy bien delante del Señor, de que no estoy participando de ninguna bebida alcohólica, pero la persona que me mire
Lo más lógico es que si estoy ahí en una barra, si estoy en un bar, en una cantina, es porque me estoy echando unos tragos, aunque no esté tomando, aunque solamente entré a agarrar un vaso de agua o una gaseosa o un refresco o una soda, como las quieran llamar. Y por causa de la conciencia de la otra persona, debemos de evitar toda apariencia de pecado, de maldad, de toda apariencia de pecado, mi hermano, para no ser de tropiezo a los otros. Porque me mira una persona débil en la fe y se va a meter a echar una cerveza, se va a meter a echarse unos tragos porque miró que el predicador ahí estaba en la cantina. Es permitido. Aunque yo no estaba tomando ninguna bebida alcohólica, mejor no entrar a ese lugar. Imagínate que yo diga, no, es que, ¿sabes qué? Ahí sí voy a ir a predicarles ahorita y me meta a de esos, ¿cómo se llaman? Ni sé ni cómo se les llama a esos lugares, donde las mujeres se desnudan ahí en esos lugares y bailan desnudas ahí a los hombres, y que yo me metiera ahí a predicarles el evangelio. Come on, mi hermano, mi hermana, o sea, ya, eso ya es mucho. ¿Sí? Según les estoy predicando el evangelio, pero me meto a echarme un tajo de ojo. No, hombre, Dios me guarde en realidad. ¿Sí? Aunque puedes entrar y aunque no las mires allá y estarle hablando ahí a tu compadre, a tu comadre, de que se arrepientan, que el evangelio es una realidad para sus vidas, que hay perdón de pecados en Cristo. Y aunque no voltees a ver a la mujer desnuda, pero ¿qué haces en ese lugar? Estoy siendo sarcástico con la ilustración, mi hermano. Evitemos toda apariencia de pecado por las almas, por las personas, para no hacerles de tropiezo. Sí. Bueno, concluimos, no hay petición de oración. Bueno, aquí nos quedamos. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. En realidad, Elmer, Manuel Díaz, Sofía, Jorge, más al rato dice que se conectan, están trabajando, pero bueno, está bien, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Tremendo pasaje. En realidad hay que considerar las cosas, y en realidad, miren, yo miro toda la influencia de la cultura romana que se infiltró en la iglesia, y ahí surgió la iglesia católica. Pero todas esas imágenes, Roma estaba igual, mi hermano, mi hermana. El que caía en el gobierno, el César y las personas que llegaban a ser gobernadores de alguna provincia y eso, lo primero que se hacían era su imagen de ellos, su estatua, ¡pum! Para que miren ahí que los chicharrones de Poncio Pilatos, ahí tronaban los chicharrones de Poncio Pilatos y se hacía su imagen. ¿Sí? Y toda esa influencia en realidad romana, todo ese paganismo de los ídolos, de las imágenes, se infiltró en la iglesia, y en realidad la iglesia católica surgió del movimiento de gobierno de Roma. Dudo en realidad que esas personas que iniciaron la iglesia católica eran verdaderamente salvos y que en verdad eran o estaban transformados por el evangelio en sus vidas, porque nunca hubieran caído en eso, mi hermano, mi hermana. Pero como miraron que la influencia de gobierno, aceptando a la iglesia, iban a también tener control de gobierno sobre los creyentes, eso era su tirón. Por eso desde los tiempos que surgió la iglesia católica ha habido esa separación, ¿no?, de los hermanos separados, de los protestantes, porque el verdadero cristiano, la persona que está convencido de las verdades de la palabra de Dios,
a la luz de las doctrinas de las otras religiones, protestamos o hablamos en contra de esas doctrinas a la luz de la palabra de Dios que no son bíblicas, que no son compatibles con la palabra de Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado. La mera verdad son tiempos de empaparnos de la palabra de Dios, de pasar tiempo en la palabra de Dios para poder fortalecernos espiritualmente. La tarea de hoy, pónganse, mi hermano, los reto, hagan el propósito de leer la Biblia toda completa. ¿Sí? Hagan el propósito de leer la Biblia toda completita. Sí. La Biblia habla de que Jesucristo tenía hermanos de Cristo, hijos de María y José. Hay un pasaje clave en la Biblia que dice que cuando el ángel le dijo, no dudes en tomar a María como tu esposa, dice que la recibió como su esposa, la tomó porque él la quería dejar, se quería separar de ella ocultamente cuando supo que estaba embarazada, y dice la escritura, ¿verdad? Y no la conoció hasta que tuvo a Jesucristo, ¿verdad? Hasta que ella dio a luz a Jesucristo, que no la conoció. Y esa palabra de conocer no habla de que, oh, yo no te conocía, ¿no? No, habla de que no tuvo relaciones íntimas hasta después de haber tenido a Jesucristo. No la tocó íntimamente mientras estaba embarazada. Ya que Jesucristo nació, fue una pareja, un matrimonio con relaciones, hubo hijos, y la Biblia da testimonio de eso. Y la Iglesia Católica, en realidad, dicen que María se mantuvo virgen hasta la muerte y que el Señor se la llevó al cielo. Y bueno, no está en la Biblia, mi hermano, mi hermana. Y la gente cree más eso porque no leen la Biblia. ¿Sí? Ya son tiempos en realidad. Si quieres conocer la verdad, si quieres afirmarte en el camino verdadero de la salvación y de la fe, tienes que creer y leer la palabra de Dios, y debes de estudiarla y escudriñarla y analizar toda doctrina, cristiana o pentecostés o adventista, toda doctrina debes de analizarla a la luz de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que quizás las interpretaciones, las traducciones, ¿verdad? Las versiones que hay quizás estén un poquito mal traducidas. Hemos mirado ejemplos aquí, unos pasajes como que no hace sentido, y en otras traducciones lo explica mucho mejor. Consideremos eso, la Biblia nunca fue escrita en español o en el idioma que la vean, fue escrita en el griego. La mayoría de los originales son en griego, en hebreo y algunos en arameo, pero bueno, nos vemos, les amo en el amor de Cristo, amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Despídanos en paz, Señor, que tu palabra, Señor, lleve fruto en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que a todos los hermanos que son llamados a conocerte, a conocer la verdad del Evangelio, que les pongas un fuego ardiente en su corazón de estudiar, de escudriñar, de desmenuzar tu palabra, examinar toda doctrina de las que les han enseñado en las religiones a donde estén, Señor, que las examinen a la luz de la palabra tuya, bendito Dios. Dales el entendimiento, dales el conocimiento y sobre todo, dales de tu Espíritu Santo que los guíe a toda verdad. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.